Hermanos, doy gracias a Dios por el privilegio que se me concede. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta hora. Usted ha escogido el mejor lugar, amén, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén, ¿verdad? Este es el lugar donde nos venimos a saciar, donde nos venimos a llenar, porque nuestras almas tienen sed. Y qué mejor lugar, ¿verdad? Como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de agua. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? ¿Por qué? Porque traemos esa sed, amén. Traemos, amén, esa sed, aleluya, de venir a llenarnos, de venir a saciarnos de su presencia, aleluya. Oh, que es precioso sentir las caricias. Es precioso, hermano, sentir ese fuego cuando fluye, amén. Yo estaba allá y sentí una presencia poderosa, gloria a Dios, por el grupo musical, amén. Gloria a Jesús. Este día vamos a indagar, hermanos, y vamos a tocar un tema, amén. Y voy a hacer lo que el Señor puso en mi corazón, amén. Y he estudiado, pero yo le digo siempre al Señor, que seas tú poniendo mis palabras en mi boca y que seas tú guiándome en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y le digo al Señor, no soy digna de ti, porque yo no soy digna de tantas maravillas, de tantas bendiciones, hermano. No soy digna, pero yo le digo al Señor, si tú me has dado la bendición de llevar tu palabra, amén, es por tu gran misericordia, es por tu poder, amén. Gloria a Jesús. Y voy a indagar, hermanos, vamos a estar indagando, es un día domingo, y vamos a tocar un tema, y este tema es acerca, ¿verdad?, del perfil del maestro. Vamos a indagar, amén, en lo que es ser un maestro, el llamado, y vamos a indagar también en la escuela dominical, porque necesitamos saber, ¿verdad?, el perfil del maestro. Y voy a hablar en una manera en general, porque voy a hablar de las características, pero esto, ¿verdad?, también conlleva a todos nosotros, a los que hemos sido llamados a trabajar al cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo y nosotros, ¿verdad?, somos el cuerpo. Pero el cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro cumple su diferente función, pero todo con la misma finalidad. Amén. Vamos a irnos a la palabra. Esta es una serie, ¿verdad?, de estudios en el cual, ¿verdad?, día a día las hermanas hemos estado indagando, abordándolos. Amén. Y queríamos también, ¿verdad?, traerlo en general a la congregación. Amén. Honro a Dios por todas las hermanas esforzadas y valientes, las maestras, amén, que están este día aquí, amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 3, como versículo clave, amén, para esta enseñanza. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, gloria a Jesús. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Jesús. Así extienda su mano. Amén. Y que sea el Señor en esta hora, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas, porque a mí habló, amén. Primeramente le habla al predicador y después, ¿verdad?, hablarle al pueblo. Amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio que usted me concede, Señor, en esta hora. El poder traer tu santa palabra, Señor. El poder, Señor Jesús, escudriñarla, Señor. Aleluya. Te pido que seas tú tomando el control en esta hora.
Padre, toma el control, aleluya. Guíame, Espíritu Santo, en esta hora. Que de mi boca salga palabra tuya, Señor. Que no sea palabra mía, Padre eterno. Porque palabra del hombre no queremos, sino de tu presencia, Padre eterno. Que fluya, Señor, esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo me pongo en tus manos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Jesús. Bien, como le dije al principio, el tema en el cual vamos a estar indagando es acerca del perfil del maestro. Para empezar este tema, tenemos que desglosar qué es el perfil del maestro. Déjeme decirle que el perfil del maestro son las cualidades y habilidades y características, ¿verdad?, que un maestro tiene que poseer, amén, a la hora de la enseñanza, amén, o a la hora de enseñar. Gloria a Jesús. Cuando vamos a la palabra, hermanos, y básicamente cuando vemos el ministerio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, usted puede encontrar, ¿verdad?, que Él siempre, ¿verdad?, enseñaba, amén, en parábolas. Básicamente, ¿verdad?, el ministerio del maestro de Jesús se basó, ¿verdad?, en la enseñanza. ¿Qué significa enseñanza? Cuando hablo de enseñanza, estoy hablando, ¿verdad?, de dar instrucción, amén. Y cuando hablo de discípulos, estoy hablando, ¿verdad?, de enseñarle a los alumnos. Básicamente, ¿verdad?, el maestro Jesús primeramente, ¿verdad?, preparó a los discípulos en el ministerio de la enseñanza para que ellos, ¿verdad?, y no solamente les enseñó, sino que ellos fueron revestidos de poder y autoridad. Por eso usted ve que cuando ellos en el libro de Hechos, ellos iban y predicaban, ellos hacían, ¿verdad?, milagros y prodigios. Por eso cuando usted ve al apóstol San Pedro, ¿verdad?, cuando vio aquel cojo en el pórtico, ¿qué fue lo que le dijo, verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, porque habían sido revestidos del Espíritu Santo, amén. Ahora bien, el maestro de la palabra se vincula, ¿verdad?, al maestro por excelencia. Y aquí voy a entrar en una palabrita bien importante, lo que es excelencia. Y voy a hablar en general, porque no únicamente estoy hablando en un término para el maestro, sino para todos aquellos que hemos sido llamados a servir, amén, a un ministerio, aquel que ha sido llamado a servir, que tenga el don de servir. La palabra excelencia significa algo superior, amén. Entonces, si el maestro, ¿verdad?, es el maestro por excelencia, significa que nosotros tenemos que hacer las cosas con la mejor excelencia. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que no trabajamos para el hombre, trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y la excelencia, déjeme decirle, que tiene elementos fundamentales. Y uno de esos elementos de la excelencia es el tiempo. ¿Y por qué menciono el tiempo? Porque un maestro tiene que dedicarle tiempo a la enseñanza. Para sacar una enseñanza, un predicador tiene que dedicar tiempo. Tiene que darle la dedicación. Cuando tú amas las cosas, tú las dedicas y las haces con amor. Sacrificio. Yo les decía a mis hermanas cuando tocaba este punto, yo les decía a mis hermanas, cuando Caín y Abel hizo aquel sacrificio, todos sabemos que fue por su corazón. Pero en ese sacrificio habían elementos y uno de ellos era la dedicación, el tiempo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios se le tiene que dar lo mejor. Lo mejor, si Dios te ha puesto en un ministerio, te ha puesto a servir, le tienes que dar lo mejor. Si aún tu jefe en lo terrenal que tú trabajas te exige que le hagas bien las cosas, ¿cuánto más Él? Y si no vas a hacer las cosas bien, no hagas nada. Todo o nada.
Porque es que cuando tú amas las cosas, tienes esa pasión. Entonces dice, si yo sirvo al Dios por excelencia, voy a tratar, y no solamente la excelencia, la diligencia. Tener cuidado, hermano, de lo que Dios ha puesto en tus manos. No seas negligente, no dejes tiradas las cosas. Porque para que tú vuelvas a recuperar todo lo que el Señor, si tú te descuidas y sos negligente, te va a costar. Y vas a tener que pagar un precio. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Vamos a ver otro punto. Para hablar, ¿verdad? Ya tenemos una breve introducción del maestro. Ahora bien, tenemos que también, ¿verdad?, enfocarnos en la historia de la escuela dominical. Y para eso nos vamos a ir, ¿verdad?, a Deuteronomio, capítulo 6, 6 al 9. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Deuteronomio capítulo 6, 6 al 9. ¿Lo tienes, hermano? Estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre los ojos. Para hablar de la escuela dominical, primero tengo que saber, ¿verdad?, que la religión, ¿verdad?, la educación religiosa, ¿verdad?, hablando en el Antiguo Testamento, amén, era hablando, ¿verdad?, en el tiempo de los patriarcas, dice que el padre era responsable de enseñar a sus hijos, amén. También dice que cuando Moisés leía la ley, ¿verdad?, los padres eran los responsables, ¿verdad? Moisés enseñaba la ley, pero al pueblo, pero los padres a su vez enseñaban a sus hijos. Y en esta parte voy a hablarte como madre, amén. Como padres, nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra está la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, cuando tú le enseñas la palabra del Señor a tus hijos, amén, le estás enseñando sabiduría. Porque yo les decía a mis hermanas en una ocasión, la mejor herencia que nosotros como padres le podemos dar a nuestros hijos es la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra está el éxito. Porque la palabra, hermanos, tiene, ¿verdad?, elementos necesarios, ¿verdad?, valores morales que son necesarios para que nuestros hijos se conduzcan en esta vida. El amor, la tolerancia, que los llevan al éxito. Entonces todo está en enseñarle la palabra a nuestros hijos. Porque, hermanos, déjame decirte que un 80% está la educación y la responsabilidad en nosotros, y un 20% a los maestros. Lamentablemente, y discúlpenme por lo que les voy a decir, gloria a Jesús, lamentablemente, y el problema es que muchos se han descuidado de eso. El pueblo se ha descuidado, hermanos, de enseñarle a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir cuál es el problema. Porque los padres pasan afanados. El padre muchas veces no ve a su hijo, trabaja tanto que llega tan tarde del trabajo y ni siquiera le puede preguntar a tu hijo cómo te fue. No hay ese tiempo para dedicarle a los hijos. ¿Por qué? Porque se han afanado. Y no únicamente, me atrevo a decirlo, que aún ellos mismos, su alma se está perdiendo.
¿Por qué, hermanos? La misma palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Porque ¿de qué le sirve, hermanos, al hombre ganar el mundo y perdiere todo el alma? ¿De qué sirve tener tanto dinero y perder tu alma, y encima de eso, hermanos, ir a dar cuenta? Porque se va a dar cuenta de nuestros hijos. Los hijos, dice la palabra en Salmo 127, el capítulo 3, que es una herencia de Jehová. O sea que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero también tenemos que tener esa responsabilidad de enseñarles. Hay padres que no tienen ese tiempo. Cuando la palabra dice que para todo hay tiempo. Con eso, hermano, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, no. Sabemos que este país es un país duro donde se tiene que trabajar porque se pagan biles y renta. Pero, hermanos, la misma palabra dice que para todo hay tiempo y debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Y Dios tiene que ser sobre todas las cosas como el primero. Amén, porque qué bonito se ve, ¿verdad? Cuando vienen, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Los miércoles, los viernes, se ve bonito cuando vienen entrando, ¿verdad? Por la puerta, los niños ahí con sus padres. Hermano, eso es lo mejor que un padre le puede dar. Amén. Es la mejor herencia, no se trata de una herencia material, porque muchos padres dicen, le voy a dejar esto a mi hijo, trabajo por... No, se trata de dejarles herencia, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Te voy a decir algo, yo he tenido ese privilegio y mi abuela me inculcó en los caminos, y no digo esto para vanagloria, sino para gloria de mi Dios. Y algo que yo puedo decir de esa anciana de 85 años es que ha sido un ejemplo para mí. Una anciana que a las 3 de la mañana está orando, una anciana que procuró enseñarme la palabra. Y eso es lo que uno aprecia, eso yo lo guardo como un tesoro porque me enseñó a caminar, amén. Me enseñó quién es Dios. Gloria a Jesús, en su palabra enseñándome. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Hermanos, y hay formas tan fáciles de hacerlo. Amén. Mis hermanas maestras compartían, ¿verdad? La forma en que ellas enseñan a sus hijos, ¿verdad? Tomando esta palabra. Amén. Ellas muchas veces compran sus pizarritas, amén, y ponen el versículo en las pizarras y los ponen ahí pegadito a su camita. Y como dice aquí este verso que hemos leído, ¿verdad? Y las atarás como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, ¿verdad? Cuando escribes ese verso en las tablas, en una lámina, y la pegas, y el niño lo está repitiendo hasta que se lo aprende. También hay otra forma, ¿verdad? Se compran tarjetitas y se le escribe el verso al niño en las tarjetitas y el niño lo repite y lo repite. Le digo eso porque yo lo hago, amén. Compro las tarjetitas, le escribo el verso al niño y el niño lo está repitiendo hasta que se aprende el verso. O sea, es de tomarse el tiempo como padre, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad que tenemos. Amén. Ahora bien, gloria a Jesús. ¿Cuál es la meta del maestro de escuela dominical? Una de las metas dice que es que el alumno aprenda la lección. Y aquí, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Para que el alumno aprenda la lección, utiliza, ¿verdad? Los diferentes métodos, ¿verdad? De enseñanza, métodos didácticos, para que el niño pueda captar la atención y pueda recibir, ¿verdad? El mensaje de la palabra. Porque otro punto, ¿verdad? Bien importante, que es que el niño la palabra la guarde en su corazón y que estas verdades, ¿verdad? Las tenga en su mentecita. Porque, hermanos, cuando la semillita se ha sembrado, esa semillita va a crecer y esa palabra ahí va a quedar. Entonces ese es el objetivo
Amén, que esa palabra quede ahí sembrada en la mente y el corazón del niño. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el propósito? Este es otro punto. ¿Cuál es el propósito de la escuela dominical o la enseñanza? El propósito, ¿verdad?, es enseñar la palabra de Dios. Dice que es cambiar vidas, es forjar caracteres y edificar la iglesia. Gloria a Jesús. Número 1, ¿por qué es forjar caracteres? ¿Verdad? Porque la palabra forja, hace crecer al hombre. Amén, lo forja. Pero cuando esta palabra la atribuimos, ¿verdad?, forjar caracteres en el sentido de los niños, mire lo que dice Lucas 2:52 y la vamos a poner en el sentido de la escuela dominical. Lucas 2:52. Gloria a Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios. Gloria a Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Eso significa, y aquí voy a hablar un poquito de psicología, amén. Déjeme decirle, amén, que los niños están en un desarrollo. Los niños, ¿verdad?, pasan por diferentes etapas. Los niños están creciendo en lo emocional, en lo intelectual, amén, y también en lo social. Los niños, ¿verdad?, en ese desarrollo, usted sabe que pasan por diferentes etapas. Y le voy a hablar de la etapa de los bebés, amén, porque yo sé que aquí tenemos la gloria y la honra de mi Dios, que esta iglesia tiene la capacidad para cuidar a niños de todas las edades. Tenemos clases para niños medianos, niños pequeños, para los bebés, niños grandes y adolescentes, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Cada clase está capacitada para cada edad de niño. Pero entonces los niños vemos que pasan por diferentes etapas. Y una de ellas, hablando, ¿verdad?, tomando el ejemplo de la etapa sensorial. La etapa sensorial es una etapa de los bebés. Y usted me dirá, ¿cómo un bebé, si lo vamos a dejar a la sala cuna, cómo un bebé está aprendiendo? Déjame decirle que está aprendiendo el bebé. Y usted se preguntará, ¿cómo ese bebé está aprendiendo? Pues manipulando los juguetes. Cuando usted le dice aplaudamos, el bebé está recibiendo esa información. Amén. Y está aprendiendo, porque ellos se están desarrollando. Está la etapa fálica o la etapa preescolar, que son los niños ya grandecitos, ¿verdad? Para enseñarle a estos niños, ¿verdad?, se utilizan los diferentes tipos de métodos. Amén. En el caso, ¿verdad?, se utilizan los 5 sentidos. Amén. Que nosotros tenemos la vista, el tacto, los 5 sentidos, para que ellos puedan recibir esa información. ¿Por qué, hermanos? Y aquí le voy a hablar un poquito de las neuronas. Amén. Gloria a Jesús. Le voy a explicar algo aquí bien importante que nosotros sepamos y que veamos la importancia de enseñarle la palabra al Señor, porque es la etapa donde ellos pueden recibir esa información. Fíjese, dice las neuronas. Como le dije, los niños pasan esas etapas, pero cuando los niños están en ese desarrollo, también las neuronas se les están, ¿verdad?, multiplicando en su cerebrito. ¿Qué es una neurona? Dice que las neuronas son responsables de transmitir la información de los impulsos eléctricos alrededor del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el cerebrito de los niños, ¿verdad?, está lleno de células. Y esas células se van multiplicando conforme el desarrollo. Entonces, como se van multiplicando esas células, ellos están recibiendo toda esa información que reciben, la están
almacenando en su cerebrito. Y es la etapa, la edad importante, ¿verdad? La niñez para aprender. Amén, porque captan así. Si usted se ha fijado, es la edad donde los niños son como una esponjita. A un niño no le cuesta aprender un idioma, ¿verdad? Se lo aprenden pero rapidito. En cambio, a uno de adulto, hermanos, se le hace más difícil aprenderse un idioma. ¿Usted sabe por qué? Porque ya las neuronas, porque ya esas células ya se desarrollaron, porque ya esas células ya crecieron. Entonces, se le hace más difícil, amén, aprender. Gloria a Jesús. Pero eso es bien importante, amén, enseñarle a los niños. Gloria a Jesús. Ahora bien, vamos a entrar a la primera característica de un maestro de escuela dominical. Y la primera característica de un maestro de escuela dominical, amén, es que tiene que tener el llamado. Gloria a Jesús. Vamos a leer Efesios 4:11. Gloria a Jesús. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Gloria a Jesús. Vemos que el llamado lo hace Dios. Amén. El llamado, ¿verdad? Viene cuando una persona tiene ese deseo ferviente, ese deseo que fluye desde lo profundo de su corazón. Es un deseo, ¿verdad? Ese deseo por enseñar. Amén. Fluye y brota, amén, desde lo profundo. ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado, ¿verdad?, la persona no va a ver aquello como una carga. Cuando hay un llamado, las cosas se van a hacer con amor, con entrega, con pasión. ¿Verdad? Que si ese llamado está en nosotros, decirle al Señor, amén, que sea Él poniendo, ¿verdad?, esa gracia en cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y que ese llamado, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, hacerlo crecer. Si Dios te ha llamado, ¿verdad?, al ministerio de las maestras, hacer crecer ese ministerio. Amén. Si te ha llamado al ministerio de la alabanza, hacerlo crecer. Amén. Porque el llamado, ¿verdad?, fluye desde lo profundo del corazón. Y algo bien importante, que cuando una persona tiene el llamado, tiene el respaldo de Dios. Cuando Dios llamó a Noé, también lo respaldó. Noé era un hombre temeroso de Dios y Dios puso esa gracia en su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Entonces decirle al Señor, ¿verdad?, que si Él nos ha llamado, si tú tienes el llamado, el Señor te va a respaldar. Amén. Como a nuestro pastor, ¿verdad? Sabemos que cuando Dios llama a los pastores también, ¿verdad?, les da el llamado. Él le da la dirección también a los pastores de cómo guiar la grey. Por eso usted nunca tiene que murmurar, ni tampoco, ¿verdad?, llevarle la contraria, porque desde el primer momento que Dios le hizo el llamado al pastor, amén, para la grey, desde ese mismo momento también Él lo va a guiar y le va a dar, ¿verdad?, la dirección, ¿verdad?, de arriba. Gloria a Jesús. Una de las cosas, ¿verdad?, en lo que se diferencia el maestro, ¿verdad?, cristiano al maestro secular, ¿verdad?, que el maestro secular se basa, ¿verdad?, en una pedagogía humana. Amén, en un conocimiento del mundo. Mas sin embargo, ¿verdad?, el maestro cristiano se basa exclusivamente en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el maestro secular, ¿verdad?, está por un pago. Si usted ha visto, ¿verdad?, los maestros reciben pago. Mas sin embargo, ¿verdad?, el maestro de escuela dominical
no recibe pago porque Él sabe que la recompensa no es de este mundo, sino del cielo. Porque todo lo que usted hace, amén, va a tener su recompensa. Gloria a Jesús. Nosotros no trabajamos para el hombre, sino que trabajamos para Dios. Gloria a Jesús. Aquí va otro punto, gloria a Jesús. Y es una de la primer característica que tenemos que tener en mente como maestros. Amén. Y como líderes. Amén. A cualquier llamado que el Señor te ha dado. Amén. ¿Cómo ser un maestro efectivo? Número 1, el maestro tiene que saber, ¿verdad? La palabra. Tiene que saber la Biblia. ¿Y qué es la Biblia, hermanos? La Biblia es la regla infalible de fe, conducta y amor. La Biblia fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia es el mapa que nos lleva al cielo. Amén. Gloria a Jesús. Dice que debe de tener un conocimiento de la Biblia y debe de tener la capacidad para enseñarla. Según de Timoteo 2:15, ¿me puede leer alguien? Según de Timoteo 2:15. Gloria a Jesús. Gloria 2:15. Amén. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dice que tiene que tener la capacidad de enseñar. Amén. O sea, verdad que tiene que estudiarla. O sea, porque la palabra no es únicamente de que la vamos a leer. No, la palabra se tiene que llevar al corazón y llevarse a la práctica. Amén. No es que tú vas a venir a leer un periódico, ¿verdad? No. Por eso ya vamos a entrar a la oración. Es importante, ¿verdad? Venir en palabras de oración cuando no entendemos la palabra. Amén. Y decirle al Señor, dame entendimiento, conocimiento, para que yo pueda discernir tu palabra. Porque esto no es que vas a agarrar, como te digo, un periódico. No, esto es que esto nos habla a nosotros. Amén. Entonces, número 1, ¿verdad? Es que el maestro tiene que saber la palabra. Desde el primer momento que Dios le hizo el llamado al maestro, amén, al ministerio, significa que el maestro tiene que prepararse en la palabra. Amén. Tiene que saberla. ¿Y cómo puedo yo saber? Porque mira, hermano, el apóstol, cuando vamos a la palabra en el libro de Hechos y vemos al apóstol San Pablo, sabemos la gran conversión que él hizo, ¿verdad? Cuando dice que iba rumbo a Damasco y cayó del caballo y quedó ciego y fue a la casa de Ananías y Ananías lo ministró. Vemos esa gran conversión. Pero después de eso, vemos, ¿verdad?, al apóstol Pablo que no se quedó ahí. El apóstol Pablo, aún estando en la cárcel en Roma, se preparó. Se preparó. Mira lo que dice la palabra. Según de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. O sea, el apóstol Pablo aquí ya está, algunos autores dicen que él ya estaba en la cárcel en Roma. Pero él, ¿verdad?, aún estando en la cárcel, le dice, ¿verdad?, tráeme los pergaminos, tráeme los libros, ¿verdad? Ese anhelo de querer aprender. O sea, como maestros, como líderes, el anhelo de nosotros tiene que ser aprender día a día de la palabra de Dios. Y podemos usar, ¿verdad?, diccionarios, podemos usar, ¿verdad?, comentarios, sin dejar, ¿verdad?, el punto central que es la palabra. Porque los libros pueden decir, ¿verdad?, pero eso es lo que dicen, lo que dice la palabra, eso tiene que ser. Amén.
Entonces nos llama, ¿verdad?, a los maestros, a los líderes, que nos preparemos en la palabra. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del maestro de Howard Hendricks, creo que tengo el autor aquí. Mire lo que dice la ley de Howard Hendricks, hablando de la ley del maestro. Dice que el que deja de crecer hoy, dejará de enseñar de mañana. O sea que el que deja, ¿verdad?, de aprender hoy, va a dejar de enseñar el día de mañana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está haciendo el llamado a que nos esforcemos, a que nos preparemos más en su palabra. Este señor Howard, él dice en un libro, dice que él, cuando estaba en la universidad, dice que él observó que su maestro de universidad, cuando él pasaba, dice que él miraba en la ventana, que el maestro estudiaba y estudiaba uno y otro libro. Y un día ese maestro universitario dice que lo invitó a su casa, a que pasara, ¿verdad? Lo invitó a cenar. Y dice que le preguntó él y le hizo la pregunta: maestro, pero ¿por qué usted estudia tanto? ¿Por qué cuando yo paso para la universidad siempre en su ventana usted está estudiando un libro y otro libro? ¿Y sabe lo que le contestó el maestro? Es mejor recibir de una fuente que fluye y no de un charquito estancado. ¿Entendió lo que le dije? Tenemos que prepararnos día a día. Prepararnos, amén, en la palabra. Gloria a Jesús. Porque el maestro tiene que tener la capacidad de enseñar, porque Dios anda buscando gente que sea fiel a Él, gente que sea fiel al ministerio y que estén dispuestos a aprender. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Gloria a Jesús. Ahora bien, vamos con otra característica súper importante. Dice que debemos demostrar rectitud en toda madurez y haber tenido un encuentro genuino con el Señor. Leamos Romanos 9. Gloria a Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Una de las cosas que tenemos que saber, ¿verdad?, que el maestro debe, y cualquiera de los que han sido llamados al cuerpo de Cristo, estamos trabajando, debe de haber tenido un encuentro genuino. Amén. Es una persona, ¿verdad?, que ha confesado, amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres dentro de tu corazón, serás salvo. O sea, es una persona que ha tenido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Una persona que sea, ¿verdad?, que se refleje los frutos dignos de arrepentimiento. Amén, porque se le va a delegar una responsabilidad grande. Gloria a Jesús. Además dice que debemos demostrar toda madurez. Gloria a Jesús. Mire lo que dice la palabra acerca de la madurez. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Jesús. Déjeme decirle que cuando hablamos de la madurez, una persona madura o la madurez espiritual empieza desde el primer momento que una persona acepta a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos en las iglesias que tienen un añal, pero de maduros no tienen nada. Nada. Son viejos espiritualmente, pero siguen siendo los mismos criticones,
los mismos murmuradores, porque no quieren progresar, no quieren crecer. Y la madurez espiritual la vamos a encontrar en la palabra. Cuando nosotros venimos en oración, cuando nosotros leemos la palabra, porque la palabra nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que hablar, cómo nosotros tenemos que conducirnos. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que la madurez comienza cuando uno acepta, pero la madurez es un proceso continuo. Mire lo que dice la palabra y le voy a explicar esto. Filipenses 3, 12, 4. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que la madurez espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que es un proceso continuo. ¿Qué significa eso? Sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos personas que tenemos muchos errores. Porque aquí, ¿quién es perfecto? Dígame. Nadie. Hermano, yo creo que un cuaderno, y hablo por mí, sería muy chiquito para escribir tantos errores que yo tengo. Errorazos que tenemos. Pero mira, hermano, tenemos. Pero mire, hermano, conforme usted se va metiendo con Dios, conforme usted, ¿verdad?, se va introduciendo en la palabra, en la oración, el Señor lo va moldeando, el Señor lo va transformando. Porque el Señor quiere que nosotros seamos vasos de honra y no de deshonra. Entonces tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser vaso de honra, límpiame, purifícame, santifícame. El apóstol, me encanta Jeremías, en el capítulo 18, si no me equivoco, cuando él vio, ¿verdad?, aquel alfarero, y él vio que él estaba trabajando, cuando de repente él observó que esa vasija se echaba a perder, pero asimismo él observó que él tomaba esa vasija y la volvía a moldear. Entonces el Señor, ¿verdad?, tiene poder para nosotros moldearnos, para nosotros, ¿verdad?, quitarnos, ¿verdad?, todas esas áreas que no nos dejan crecer. Señor, porque cuando tú le dices a Él: Señor, yo quiero crecer, límpiame, quítame la vanidad, quítame eso, el enojo, quítame esos puntos que no me están dejando crecer. El Señor empieza a hacer la obra, porque Él quiere que seamos vasos de honra. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Porque uno de los rasgos de la madurez, tiene rasgos la madurez, es que dice que soporta. Soporta. Porque cuando tú amas, la Biblia dice: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces cuando tu hermano, amén, muchas veces, ¿verdad?, no es el hermano, es el enemigo que se deja, ¿verdad?, el hermano usar por el enemigo. Muchas veces, ¿verdad?, hay esas confrontaciones, amén. Pero ahí, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser sabios. Y cuando una persona es madura, amén, dice que soporta. Amén. Entonces tenemos que, sabiendo, ¿verdad?, que nosotros adoramos a un Dios grande, a un Dios poderoso, y que cuando le ponemos las cosas al Señor, el Señor es el que toma el control de todo. No importa el que se levante, amén, no importa. Pero cuando tú tienes ese amor en tu corazón, amas a tu hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no vamos a entrar al cielo. Si estamos disgustados y no hemos perdonado y está eso en nuestros corazones, no vamos a entrar al cielo.
Puedes tú hacer todo, pero si en tu corazón hay algo, déjame decirte que no vas a subir. Entonces el Señor quiere, ¿verdad?, que nos guardemos. Amén. Gloria a Jesús. Porque un inmaduro, hermanos, hace un berrinche. Es un niño. Un inmaduro hay que enseñarle. Hay que enseñarle cómo. Hay que darle de comer así. Es un niño espiritualmente. Con facilidad se enoja. Amén. Gloria a Jesús. Pero la madurez espiritual la vamos a encontrar aquí, en la palabra, en oración. ¿Quieres obtener él? Porque aquí la palabra nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que hablar. ¿Verdad? Si alguien te viene y te viene enojado, pero tú te vas a acordar lo que dice la palabra. Prontos para oír y tardos para hablar. Usar la sabiduría ahí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Ahora bien, otra de las características bien importante que un líder tiene que tener, un maestro, gloria a Jesús, es la oración. Vamos a Tesalonicenses, gloria a Jesús. Bendito Cristo. Tesalonicenses capítulo 5, gloria a Jesús, del 17 al 18. Sí. Gloria a Jesús. Primera. Esta es una de las características bien importantes que el maestro tiene que poseer. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice que orad sin cesar. ¿Qué es la oración? ¿Verdad? Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Dice que el hombre ha sido creado para glorificar a Dios por medio de la oración. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, desde el principio ha sido creado, ¿verdad?, para tener esa comunicación con el Padre. Gloria a Jesús. La oración, ¿verdad? Número 1, dice que la oración nos hace crecer. ¿Por qué? Porque cuando tomamos ese tiempo, ¿verdad?, en el maestro, en cualquier líder, debe de haber un momento, un tiempo especial. Amén. Para venir y hablar con Dios. Esa intimidad, es una intimidad que tenemos que tener, ¿verdad? Porque cuando venimos en palabras de oración, nosotros hablamos con Él. Y en la palabra Él nos habla a Él. Entonces, pero ese tiempo de intimidad tiene que estar en nosotros para hablar, amén. ¿Por qué? Porque ahí crecemos. Número 1, crecemos y nos consagramos para Dios cuando ocupamos ese tiempo especial, pero tiene que ser constante. Porque ahí dice orar sin cesar. No es que voy a venir a orar cuando se me dé la gana, cuando me acordé, cuando... No es así. Es constantes. Una constancia, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando hay oración, ¿verdad? La oración tiene poder. Aunque el diablo te quiera atacar, amén, no va a poder, porque vas a estar lleno del Espíritu Santo. Vas a estar alimentado de la oración. Gloria a Jesús. Dice que cuando oramos obtenemos la dirección de Dios. Dice que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando estoy estudiando la lectura, muchas veces tengo que repetir y repetir y repetir el versículo, porque no le entiendo. Amén. Pero ya cuando nosotros ya hemos venido en oración, el Señor toma el control y nos va abriendo la mente.
¿verdad? El Espíritu Santo nos abre la mente y nos va dando la dirección para nosotros poder entender la palabra. O sea que la oración, ¿verdad?, te da dirección. Yo estudié estos puntos sinceramente, pero yo le dije al Señor, yo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Que seas tú tomando el control de las cosas, porque yo no puedo hacer nada. Fuera de Él no podemos hacer nada. Gloria a Jesús. Dice que también nos gozamos en Él. Cuando venimos en oración, nos gozamos. Ese tiempo dice que hallamos en su presencia, hallamos la paz y la fortaleza. Yo no sé si le ha pasado que tal vez usted está agobiado, está angustiado, está afligido y siente esa carga. Pero cuando viene, ¿verdad?, y pone esa carga, la palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y sentimos ese reposo, sentimos esa paz porque esa carga la hemos puesto en Él. Y ya no sentimos esa carga, sino que empezamos a cantar. Tal vez estamos pasando, ¿verdad?, por aquellos momentos difíciles, por aquellos momentos de prueba, donde estamos pasando por esos desiertos que miramos hacia un lado y no miramos nada. Pero cuando venimos a la fuente y le decimos al Señor, Señor, yo pongo esta carga en tus manos, y empezamos a sentir como esas lágrimas empiezan a rodar en nuestros ojos, y empezamos a sentir esa presencia poderosa que fluye desde el mismísimo trono de Dios. Sentimos esa presencia. Dice que en la oración hay poder, y la oración, ¿verdad?, en la oración experimentamos, ¿verdad?, una vida fructífera. Hermanos, te dan ganas de alabar, de adorar, es que sientes alegría. ¿Y cómo no sentir alegría si servimos a un Dios santo, poderoso, que derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario? ¿Quién iba a dar, hermanos? Dice que Él vino a morir por nosotros en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O es que el Padre dio a su Hijo, ¿cómo no de alabarle? Amén. Hemos obtenido el privilegio de ser sus hijos después que no éramos nada. Ahora somos sus hijos, y no solamente sus hijos, tenemos una identidad propia porque somos sus hijos. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, nos eligió. Gloria a Jesús, qué privilegio tan grande. Pero en la oración dice que hay poder. Por medio de la oración experimentamos los milagros. Y aquí voy a darle un pequeño testimonio. Que cuando estaba haciendo el Señor me rodaba mis lágrimas y me recordaba de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Y este es un testimonio. Voy a hacer un paréntesis porque voy a dar el testimonio. Pero siempre, ¿verdad?, este milagro fue gracias a la oración. Y yo recuerdo, hermanos, hace como 3 años, déjeme decirle, a mí se me hace un nudo en la garganta porque fue una etapa bastante difícil en mi vida. Usted me ve a mí aquí y usted podrá decirle, hermana, se ve llena de salud, pero déjeme decirle que ese tiempo fue un tiempo duro para mí, un tiempo donde pude experimentar el poder de Dios, pude experimentar la misericordia. Déjeme decirle que en ese tiempo empecé a sentirme lentamente como las vías respiratorias de mi nariz empezaban a obstruir la respiración porque se taparon. No podía respirar, se me dificultaba la respiración. Déjeme decirle que empecé a sentir cómo mi cuerpo se durmió la mitad,
cómo mi vista también empezó a tener problemas porque no podía ver aún para estudiar la palabra, se me hacía difícil. Y fue una serie de síntomas que se fueron dando. Perdí el habla. Usted me ve aquí hablando y usted puede decirle, hermana, pero déjeme decirle que en ese tiempo perdí el habla. A mí me tenían que dar de comer en la boca porque no me levantaba. Los dolores en la espalda eran unos dolores terribles. Aún mi esposo tuvo que dejar el trabajo porque la situación se volvió tan caótica, tan angustiante. Hermanos, era una cosa de que todos los días en el hospital. No había día porque se me subía la presión y cuando las vías respiratorias se me tapaban, era un problema. Entonces tenían que llevarme al hospital y darme oxígeno porque la situación era dura, era difícil. Y era constante. Era un sufrimiento tan duro. Un sufrimiento, hermanos, un dolor tremendo. Y recuerdo que la última vez que fui al hospital, quedé desmayada. Y cuando desperté, estaba entubada. Y yo recuerdo que como pude, le dije a mi esposo, yo voy a morir. Y la preocupación mía eran mis hijos, porque en esos momentos la preocupación de uno son sus hijos. Y le dije, yo voy a morir y te voy a dejar a mis hijos, que tú los cuidas. Y recuerdo que ese día él ya se fue. Y ese día, en mi dolor, en mi angustia, en mi sufrimiento, porque era un dolor terrible, era una angustia terrible, hermano. En mi angustia, yo le dije al Señor, me acuerdo que estaba sola en la habitación, y le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Hice una oración, no podía hablar, pero mi mente estaba ahí. Cerré mis ojos y empecé a orar. Y le empecé a decir al Señor, Señor, así como tú sanaste a aquella mujer de flujo de sangre, seas tú sanándome este día hoy. Así como tú, como esa mujer dijo, si tan solo yo tocara ese borde del manto del Maestro, seré sana. Y yo recuerdo que cuando le dije esas palabras al Señor, yo empecé a sentir como una mano poderosa. Yo no sé cómo explicar eso, pero yo empecé a sentir. Y yo le dije al Señor cuando estaba haciendo esa oración, el Dios que yo adoro es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que cruzó el mar rojo con poder, con autoridad. El Dios que llevó esas enfermedades en la cruz, porque Él fue inmolado en la cruz. Pero nosotros fuimos curados, somos curados. Por sus llagas hemos sido curados, dice su palabra. Y cuando yo le dije esas palabras en mi agonía, empecé a sentir eso. Yo sentí una mano, yo no sé cómo explicarlo, pero era algo poderoso que estaba descendiendo en mi cuerpo. Y déjeme decirle que después de eso, que yo hice esa oración, yo no sé qué pasó, pero el Señor me sanó. Y entendí que la oración tiene poder. Tiene poder. Y ahora yo le digo al Señor, porque no es fácil, hermanos,
Hay veces que esos síntomas quieren venir, pero yo le digo al Señor, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y aprendí, hermanos, en esos momentos a valorar tantas cosas. Aún el aire que respiro, cuando yo me levanto y yo le doy gracias al Señor y le digo, oh, cómo no de agradecerte si estuve al borde de la muerte y me levantaste. Gloria a Jesús, porque en la oración hay poder. Cuando creemos y hacemos esa oración con fe, el Señor responde. Amén. Porque, hermanos, la fe, dice la palabra, que es la certeza y la convicción. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando tenemos esa convicción en nosotros, el Señor hace grandes proezas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Voy con otro punto, amén. Son como 20 que traigo, hermanos. Gloria a Jesús. No sé si sigo, hermanos. ¿Sigo? Bendito Cristo. Otro punto bien importante, ¿verdad? Dice que el maestro, el líder, tiene que ser un influenciador. Gloria a Jesús. Dice que los niños ven hacer lo que el maestro hace. El maestro, los niños observan, ¿verdad? La personalidad del maestro. Dice que el maestro es la lección más poderosa en la cual él puede enseñar. ¿Qué significa esto? Que el testimonio vale mucho. El testimonio es muy importante en la vida del cristiano, en la vida del líder. Yo siempre he dicho que una persona no tiene que hablar ni decir, sino que con sus actitudes y sus acciones determina la clase de persona que es. Ni siquiera tiene que hablar. Gloria a Jesús. Y hablando de esto de influenciar, amén. Que el maestro tiene que ser un influenciador, dar ejemplo. En pocas palabras te estoy hablando de que tiene que dar un testimonio y ser ejemplo donde sea. Porque el líder tiene que ser ejemplo, no solamente en la iglesia para que lo vean, sino que también afuera. Hermano, ¿de qué me sirve a mí aquí hacer una cosa y allá en los trabajos me tengan, pero no como un cristiano, sino como otra persona? Y que tengan, ¿verdad? Ese concepto, ¿verdad? De un testimonio, ¿verdad? Porque muchos en vez de ser testimonio pisotean la sangre de Cristo con sus actitudes, con sus acciones, no reflejan lo que realmente, ¿verdad?, es ser un hijo de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque una persona, ¿verdad?, que es un influenciador va a traer, va a ser ejemplo. Y el Señor me llevaba al libro de Ruc en el capítulo 1:16. Gloria a Jesús. Mire lo que dice Ruc 1:16. Respondió Ruc: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo. Donde quiera que vieres viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Vemos ese ejemplo tan maravilloso, ¿verdad? De Ruc y Noemí. Me imagino que el ejemplo que Noemí le daba a Ruc era grande, para que ella le haya dicho: mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Quería decir que había sido una persona que le había influenciado de buena manera, con un buen ejemplo. Porque el líder tiene que ser el maestro, testimonio, como te digo, ejemplo a los niños, ¿verdad? Van a ver nuestras actitudes, nuestras acciones y cómo nosotros caminamos.
Como dice que es la mayor lección, ¿verdad?, que podemos enseñar. Amén. Pero de esto, hablando de esta parte, yo les comentaba a las hermanas que hace años tuve el privilegio de conocer a un hermano que por cierto ya murió. Él murió de una enfermedad en los pulmones. Pero este hermano era un hombre que en verdad reflejaba lo que es ser un hijo de Dios. Él era un diácono, él era un maestro y era un hombre tan íntegro. Ese hombre dio tanto ejemplo que él, si tú le pedías, él se sacaba lo ultimito que tenía y se lo daba a una persona cuando no tenía que comer. Era un hombre íntegro, amén, que reflejaba realmente el amor de Dios. Este hermano, yo recuerdo que cuando fue el funeral de él, en el programa decía, una de las características que decía en el programa, habían escrito todas las enseñanzas que él dio, pero también habían escrito algo ahí y decía, el hermano nunca criticó. Y en verdad era cierto. Jamás criticó. Y ¿sabe qué, hermano? Era un hombre que íntegro, genuino. Cuando él murió, hicieron el llamado. ¿Y sabe usted cuántos aceptaron esa noche? Cuando él murió en su funeral. 100 personas. 100 personas, porque él fue un hombre de testimonio. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué estas personas se van rápido? Porque él murió. 100 personas. Amén. Y cuando él hermanos, lo iban a enterrar en el funeral, usted sabe que paran el tráfico. Este hermano, déjeme decirle que cuando iba en ese camino, dicen que todos los carros, bueno, yo al funeral no fui, pero los hermanos que fueron daban testimonio de que cuando el funeral de él iba por la calle, todos los carros se hacían a un lado y parecía como que era el hombre más importante que llevaban en ese carro fúnebre. Y cómo no, si es que era un hijo de Dios. Cómo el Señor lo honró, amén. Pero fue un hombre que nos enseñó y uno ve esos ejemplos. Y yo sé que en esta iglesia hay hombres que también tienen ese calibre. Gloria a Jesús. Jóvenes que van en ese camino, que son ejemplo para mí, para usted. Gloria a Jesús. Jóvenes que a pesar de su juventud han dispuesto su corazón a dárselo al Señor y a trabajar con todo. Hermano, es una victoria ver un joven. Yo admiro a los jóvenes que salen a evangelizar afuera, que predican el evangelio con autoridad. Gloria a Jesús. Jóvenes de ejemplo, amén. Gloria a Jesús. Otro punto bien importante es otra característica del maestro y de todos los que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Y es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a leer un versículo. Juan 16:13. Gloria a Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo, amén.
Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, Él se constricta. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él es un caballero. Como maestros, como líderes, como siervos que el Señor ha mandado, ¿verdad?, a servir. El Señor quiere que anhelemos la llanura del Espíritu Santo. Estar llenos, porque cuando tú estás lleno, tú haces las cosas con esa pasión, con esa entrega, y sabes que el Espíritu Santo es el que va a obrar. Tú solo te pones en tus manos porque el Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Porque como dice aquí, ¿de qué sirve, verdad? Tener tanto conocimiento, ser gran estudioso, ¿de qué sirve eso? Y no tener lo más importante, que es el Espíritu Santo. O es que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les dijo que no se quedarían acá, ¿verdad?, huérfanos, sino que le enviaría al Consolador. Y ese Consolador es el que está aquí en esta hora. Gloria a Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo para que el trabajo sea más efectivo. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Cuando los discípulos, ¿verdad?, fueron llenos, y todos sabemos, ¿verdad?, lo que dice en el libro de Hechos. Después de eso, ¿verdad?, fueron revestidos con poder, con autoridad, de tal forma, ¿verdad?, que cuando ellos predicaban, que cuando ellos, ¿verdad?, oraban, la gente, ¿verdad?, se sanaban los enfermos. Amén. ¿Por qué? Porque estaban revestidos del Espíritu Santo. Y no solamente anhelar la llanura del Espíritu Santo, sino que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Anhelarlo. Si tú lo pides, ¿verdad?, con todo tu corazón, Él te va a dar el Espíritu Santo. Y qué rico, hermanos. Es que es algo tan poderoso sentir esas caricias. Sentir, ¿verdad?, cuando esa presencia. Yo no sé si usted no lo ha sentido, pero hay veces cuando los hermanos están en la alabanza y empezamos nosotros, ¿verdad?, a meternos a esa presencia poderosa, empezamos a sentir cómo, ¿verdad?, fluye ese rocío. Dice que fluye desde la mismísima presencia de Dios, desde el mismísimo trono de Dios. Y sentimos esa presencia. El Espíritu Santo es ordenado también. Es muy ordenado. Tal vez usted no ha visto, ¿verdad?, muchas veces, o acá en la iglesia, que la gente empieza, ¿verdad?, a hacer el relajo, amén. Tal vez usted no ha visto que se avientan al suelo y todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo te ayuda cómo tú te tienes que encaminar en este caminar, te enseña el camino. Y también te dé el poder para que tú le hables a los amigos. Eso es tener el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Acá tiene que andar siempre. Amén. Porque Él todo lo ve y todo lo oye. Y el Espíritu Santo tiene atributos. Amén. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Amén. Él todo lo sabe y todo lo oye. Y como te digo, nos redarguye, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, el Espíritu Santo inmediatamente, ¿verdad?, nos reprende. Pero es necesario, ¿verdad?, tener el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Voy con otro punto, amén. Gloria a Jesús. ¿Cómo debe de ser la presencia del maestro, la presencia del líder, la presencia del servidor? Vamos a leer un verso,
Proverbios 31:30. Gloria a Jesús. Bendito Cristo. Acuérdese que le estoy hablando las características, amén. Al principio dije que el perfil del maestro son las cualidades y habilidades y características que tiene que poseer a la hora de enseñar o, ¿verdad?, cuando estamos ejerciendo, ¿verdad?, cualquier ministerio. Estoy hablando de las características y estoy hablando en una forma en general, amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Este es un punto que para algunos es bien delicado, amén. Pero la presencia del maestro, ¿verdad? Dice que el maestro tiene que usar, ¿verdad? Hablando de su aspecto externo, ropa adecuada, ropa moderada, ropa no ostentosa. Y esto dice en 1 Timoteo, no lo vamos a leer, pero lo lee en su casa. 1 Timoteo capítulo 2, 9 al 10. Una de las cosas, y me encantaba la enseñanza que mi hermano Dios le puso, esa enseñanza preciosa el día viernes. Y una de las cosas que hacían énfasis, ¿verdad?, que cuando tú has tenido un encuentro verdadero con Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a hacer que tú, ¿verdad?, te despojes de todo aquello. Amén. Como servidores, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado, amén, en la forma, ¿verdad?, de cómo nosotros, ¿verdad?, venimos aquí al templo. Amén, porque Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo, dice su palabra. Y porque somos templo y morada del Espíritu Santo, este cuerpo es templo de Dios. Entonces, yo respeto y lo aclaro, ¿verdad? Cualquier decisión, esto está en cada uno, en cómo nosotros, ¿verdad?, busquemos de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a redarguir para que nosotros nos podamos despojar, ¿verdad?, y podamos aprender la forma adecuada de nosotros, ¿verdad?, poder andar, ¿verdad?, hablando del aspecto externo. Estoy hablando del vestuario. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando tú buscas de Dios, cuando tú has tenido un encuentro, no hay necesidad que la gente te diga, porque yo siempre he dicho, nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que redarguye el corazón del hombre. Y cuando tú lees la palabra, no hay necesidad que te lo digan, sino que tú ya sabes, ¿verdad?, porque tú quieres honrar a Dios. Y como ministro, ¿verdad?, vuelvo y reitero, tenemos que ser ejemplo, amén, para los nuevos que vienen, amén, porque si nosotros no somos ejemplo, ¿y entonces quién va a ser el ejemplo? Amén. Claro que esto, como le digo, hermano, es una decisión de cada persona, porque nadie puede hacer, ¿verdad?, ni puede obligar a que deje eso, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que toque el corazón. Amén. Porque tenemos que ser ordenados en ese aspecto. Gloria a Jesús. Vamos a otro punto, y es la autoridad del maestro. Gloria a Jesús. Dice que la fuente de la autoridad del maestro, o la fuente, ¿verdad?, del líder, amén, dice que viene de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. O sea que la autoridad que el maestro tiene, que el líder tiene, la autoridad se la da el Espíritu Santo. Lucas 4:32. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La fuente de autoridad, como te digo, ¿verdad?, viene de la palabra de Dios.
¿verdad? El maestro, ¿verdad? Cuando está en el aula, ¿verdad? Pone ciertas, ¿verdad? Reglas, amén, para que los niños, ¿verdad? Puedan comportarse de la forma, ¿verdad? Adecuada, amén. Pero esa autoridad la pone Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que los niños, ¿verdad? Tienen diferentes caracteres. Está el carácter flemático, el carácter melancólico, el carácter sanguíneo y el carácter colérico. Cada uno de estos caracteres tiene sus pros y sus contras. Amén. Entonces el maestro, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad para poder poner, ¿verdad? La autoridad, porque muchas veces, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? No se portan bien en las clases. Y entonces es aquí, ¿verdad? Donde el maestro tiene que ponerse firme. Y esto no solamente va para los maestros, sino que para los padres, ¿verdad? Ponerse firme en la autoridad, amén. Esa autoridad, ¿verdad? Dice que proviene de la palabra, pero también, ¿verdad? La autoridad, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que tener autoridad con nuestros hijos, gloria a Jesús. No cederle, ¿verdad?, los caprichos que los niños quieren, porque los niños muchas veces quieren todo, amén, o no quieren obedecer, pero ahí nosotros tenemos que poner autoridad. Así como el maestro, ¿verdad?, en el aula pone la autoridad, porque cuando un niño entra, cuando los niños entran al aula, el maestro pone esa autoridad. Desde que usted empieza la clase, usted le dice, bueno, vamos a orar y vamos y empezamos, oramos, cantamos. Y le decimos al niño, por favor, póngase de pie en reverencia, ¿verdad? Se le enseña, ¿verdad? Todos esos puntos que son bien importantes. Y si el niño, ¿verdad?, tiene un chicle en la boca, se le dice, vaya a botarlo, por favor, ¿verdad? Pero la autoridad, ¿verdad?, proviene, ¿verdad? Dios le da autoridad al maestro y también a los padres. Amén. Como padres, por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Sabiduría para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, amén, la palabra. Como dije, ¿verdad? El principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Se le tiene que enseñar la palabra a los jóvenes, inculcarlos acá. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos malos, vivimos en tiempos perversos. Esta es la última generación perversa, mala. Entonces se le tiene que enseñar, ¿verdad?, a los jóvenes, amén, a los niños, acerca de esta palabra, para que puedan conducirse en este mundo. Gloria a Jesús. Y voy a dar la última, amén. Gloria a Jesús, me faltan 10, pero esta es la última. Gloria a Jesús. El maestro tiene que ser diligente y también, ¿verdad?, el líder tiene que tener diligencia. Proverbios 13:4. Gloria a Jesús. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué es diligencia o qué entendemos por diligencia? Gloria a Jesús. El significado de diligencia dice que tiene que tener cuidado, es esfuerzo, es eficacia en hacer algo. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser personas. El Señor nos ha llamado, si nos ha llamado el Señor al ministerio, al llamado, amén, del ministrado, o si el Señor te ha llamado al don, ¿verdad?, de servir, tienes que hacer las cosas con la mejor diligencia, con el mejor cuidado, porque, hermano, si el Señor te delega una responsabilidad, tú no vas a dejar aventados los privilegios. No vas a dejar todo tirado. Tienes que tener cuidado con lo que el Señor te ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta. Si somos diligentes, hermanos, si somos negligentes y no cuidamos lo que el Señor nos ha dado. Gloria a Jesús.
Entonces por eso tenemos que ser responsables y fieles en el ministerio, haciendo las cosas, ¿verdad? Y vuelvo y reitero, con la mejor disposición. Amén. Como te dije al principio, si aún nuestros empleadores, ¿verdad? En lo secular, te exigen que hagas un buen trabajo, ¿cuánto más para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y si el Señor te ha dado el privilegio, el llamado a cualquier área, hagamos crecerlo. Hagamos crecer ese ministerio. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y que hagamos con la mejor diligencia, con el mejor el cuidado y ese esfuerzo. Esforcémonos, hermanos. Yo sé que los hermanos, ¿verdad?, que administran la alabanza se llevan su tiempo. Amén. Ensayan y ensayan y ensayan. Y dedican ese tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ellos son diligentes y ellos quieren, ¿verdad?, que el culto y que esa alabanza fluya. Amén. Pero para que la alabanza fluya, ellos tienen que pagar el precio. Y también, ¿verdad?, ser diligente, amén, en lo que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Le he hablado acerca de las características del maestro, amén. Son las características y el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros crezcamos, que nosotros le busquemos día a día. Vamos a crecer cuando nosotros, ¿verdad?, le buscamos, amén, en ayuno. Este día le estamos buscando en ayuno, en oración, en la palabra. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros estamos llenos, ¿verdad?, de su presencia, sabemos que estamos aquí, ¿verdad?, porque nosotros tenemos esperanza, tenemos promesas. Amén. Nos estamos llenando y en cualquier momento sabemos que Él viene por su pueblo. La palabra dice que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles ni el Hijo, pero Dios sí sabe la hora. Amén. En que Él va a venir. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que prepararnos, amén. Tenemos que buscar día con día, amén. Ya no tenemos que estar jugando, amén, al evangelio, sino que tenemos que ponernos firmes. ¿Y sabe por qué? Porque en cualquier momento, si algo usted tiene que estar seguro, usted, hermano, que la muerte va a venir. Yo le contaba a un hermano de una hermana que yo conocí, de una jovencita, hace como un mes. Esta muchacha perseveró en el evangelio por mucho tiempo. Ella fue líder de jóvenes. Y mire que en estos días ella se descuidó, se salió de la iglesia. ¿Y sabe lo que pasó? Que tuvo un accidente, vino un carro, tuvo un accidente y la mató. Pero ¿sabe qué? Yo lloraba y yo le decía a mi esposo, ¿sabe lo que más me duele? Que precisamente en estos días que ella se apartó, el enemigo se aprovechó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. Y por eso tenemos que buscar de Él con todo. Como te dije al principio, como el siervo brama, dice su palabra, por las corrientes de agua. Cuando vendré y me presentaré delante del Dios vivo. Yo no sé cómo tú venías este día, pero yo traía una sed, amén, de venir, amén, a alabar y exaltar el santo nombre de Dios. Como dijo el apóstol San Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Este es el mejor lugar en el cual estamos. Es el mejor lugar. Amén. Y es que, como te digo, el Señor nos ha dado el gran privilegio de ser sus hijos. Cuando aquella mujer
de la mujer samaritana. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando esta mujer, todos sabemos la historia, que era una mujer que era criticada, era una mujer que era juzgada por su condición. ¿Por qué? Porque los samaritanos, ¿verdad?, eran odiados, porque los samaritanos eran una mezcla entre una mezcla siria y judía, pero los judíos no los querían a ellos porque ellos eran una mezcla. Pero esta mujer dice que un día llegó, dice que los discípulos se habían ido, ¿verdad?, a comprar, y de repente venía esa mujer, venía Jesús. Dice que le dijo: mujer, dame de beber. Y aquella mujer se sorprendió que un judío le estuviera pidiendo agua. Pero esta mujer no sabía que estaba con el Dios Santo ahí y que le estaba dando una visitación porque Él quería que ella se salvara. Amén. Y cuando Jesús la confrontó, porque la tuvo que confrontar, la confrontó. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? El que bebiere de esta agua tendrá sed, pero el que bebe del agua que yo doy jamás tendrá sed. Oh, santo. Es que el que está en Cristo Jesús, no hay nada, hermanos. El mundo, lo que el mundo ofrece, son momentos, ¿verdad?, momentáneos. Alguien dijo por ahí: lo que el mundo ofrece son aguas tóxicas. Y es una gran verdad. Pero Jesús, el que bebe de esta agua, jamás volverá a tener sed. Porque en Cristo Jesús estamos llenos. Amén. Gloria a Jesús. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. Bendito Cristo. Doy gracias a Dios por el privilegio que mis hermanos me concedieron. Y créanmelo, hermanos, que esta semana se me hizo tan difícil, de verdad. Yo les compartí a los hermanos que estoy aquí por su misericordia y por su poder, por su amor. Porque yo les comentaba a los hermanos que tuve un incidente, amén. Me fracturé el cuello y créanme lo que he pasado con unos dolores de cabeza. Pero yo le dije al Señor: no importa. Y el día martes estaba acostada y le digo al Señor: quítame este dolor. Y aunque el diablo no quiera que yo predique, que yo enseñe, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque el enemigo va a poner cualquier traba para que tú no crezcas. Y aún en tu ministerio, el enemigo va a querer poner y va a querer estancarte. Pero tú te levantas en el nombre de Jesús. No con la fuerza del hombre, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Esta es una palabra muy sencilla, pero muy sencilla. Amén. He puesto lo que Dios puso en mi corazón y así voy a dejar a mis hermanos quien prosiguen. Gloria a Jesús.